vamos a continuar con el régimen de regalías según la Ley Orgánica de Hidrocarburos. En cuanto a los volúmenes de hidrocarburos que puedan ser extraídos de cualquier yacimiento, en estos casos el Estado tiene el derecho a una participación mínima del 30% como regalía. Ahora, en el caso que la empresa explotante demuestre al Ejecutivo Nacional que el yacimiento de petróleo resulta ser extrapesado, como el de la faja de petrolífera del Orinoco, que no es económicamente tan rentable en cuanto a su explotación, con la regalía del 30% establecida en la ley, pudiera el Ejecutivo Nacional rebajarla hasta un límite del 20%, a fin de lograr lo que la ley denomina, lo que la ley denomina como tal, economicidad de la explotación. ¿Cómo dice la ley que debe pagarse esa regalía? El artículo 45 nos dice que puede ser en especie o en dinero. Así lo podrá exigir el Ejecutivo Nacional, dejando claro que la primera opción es recibirla totalmente en dinero. Pero en el caso en que expresamente el Ejecutivo Nacional decida recibir esa regalía en especie, podrá utilizar a esos aspectos del transporte y almacenamiento los servicios de la empresa explotadora, los cuales deberán prestarlos hasta el lugar que indique el Ejecutivo Nacional, quien deberá pagar para esos servicios. Y para calcular la cuantía de la regalía en dinero, el explotador deberá pagar el precio de los volúmenes de hidrocarburos tal cual como fue acordado a valor de mercado o al valor convenido, o en defecto de esto, a un valor fiscal fijado por un legislador. Como consecuencia de esto, el Ministerio de Petróleo liquidará una planilla, la cual debe ser cancelada al Fisco Nacional dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la misma. Así lo ordena el artículo 47 de esta ley. Ahora, ¿cuáles son los impuestos que aparecen en la ley? Primero, un impuesto superficial. Segundo, un impuesto de consumo propio. Tercero, un impuesto de consumo general. Y el que fue agregado en la reforma, que es un impuesto de extracción. Este impuesto de extracción equivale a 1/3 del valor de todos los hidrocarburos líquidos extraídos de cualquiera de los yacimientos, calculado sobre la base misma establecida en este artículo 47. Este impuesto será calculado mensualmente junto con la regalía respectiva prevista en el artículo 44 de la ley. Ahora, en el momento de calcularse este impuesto de extracción, el contribuyente tiene el derecho a deducir lo que hubiese pagado por regalía, inclusive en el caso que esa regalía adicional que esté pagando como ventaja especial. Otro de los impuestos incluidos en la nueva reforma es el impuesto de registro de exportación. Este es el equivalente a 1 por 1000, es decir, al 0,1% del valor de todos los hidrocarburos exportados de cualquier puerto desde el territorio nacional, calculado sobre el precio al que se vende o el que se venda al comprador de dicho hidrocarburo. Luego conseguimos en el artículo 49 al 54 las actividades las actividades industriales reguladas en la ley. Y a los efectos de saber cuáles son las actividades
de industrialización de los hidrocarburos refinados, decimos que comprenden todas las actividades de separación, destilación, purificación, conversión, mezcla y transformación de esos hidrocarburos, realizados con el propósito de agregar un valor a esas sustancias mediante obtención de especialidades, actividades derivadas de otros petróleos, de otro tipo de petróleo, otro tipo de hidrocarburos. Estas actividades podrán ser realizadas directamente por el Estado, por empresas de su exclusiva propiedad, por empresas mixtas también, con participación obviamente de actividad estatal y también con el capital privado en cualquiera de las proporciones. Y entonces nos da esa posibilidad de que las empresas privadas también puedan realizar este tipo de actividades. También se propone estimular, fomentar, asegurar cualquier tipo de promoción de estas actividades de industrialización de hidrocarburos en el país, a fin de que se haga más masivo este proceso de industrialización. Las empresas privadas que se dediquen a este proceso de industrialización de hidrocarburos refinados deben obtener un permiso que es otorgado por el Ministerio de Petróleo. Además de eso, quienes se dediquen a estas actividades deben escribirse en un registro que a tal efecto lleva ese mismo ministerio. La ley también prevé esas actividades finales como son las de comercialización. Y en este caso la ley se refiere a comercio interior, comercio exterior, tanto de hidrocarburos naturales como de sus derivados. Esas actividades de comercialización de hidrocarburos naturales solo podrá ser ejercida por empresas del Estado. Y en el caso de las empresas mixtas que efectúen o desarrollen actividades primarias, solo pueden vender esos hidrocarburos naturales que produzcan a estas empresas del Estado. También la ley me establece expresamente que cualquiera de las actividades de suministros, almacenamientos, transporte, distribución y expendio de productos derivados de los hidrocarburos constituyen un servicio público y las personas, bien sean naturales o jurídicas, que deseen ejercer estas actividades recién mencionadas, pues deben obtener el permiso del Ministerio de Petróleo. Estando en potestad de este ministerio igualmente la potestad de revocar a cualquiera de estos permisos cuando se dé un incumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley, reglamento o resoluciones. La ley también me estipula una imposición taxativa en cuanto a prohibir a las oficinas subalternas de registro y notarías de que cuando existan documentos relacionados con actos que tenga que ver o sean referidos a cualquier autorización del Ministerio de Petróleo, pues no deben darle curso si no existe esa permisología o esa autorización. Y en el caso de que no se tome en cuenta esta disposición, no tendrá ningún valor ni ningún efecto jurídico. Así lo establece el artículo 64 de la Ley de Hidrocarburos. Esto efectivamente se aplica en las oficinas de registros o notarías. Y a manera de anécdota personal, en una oportunidad, cuando intenté registrar una figura mercantil, específicamente
una firma personal ante un registro mercantil, como por lo general el objeto de estas firmas suele ser bastante amplio, pues en algunas de ellas solicité que se fuese a encargar esa firma de lo que es referido comercialización de aceites de motor para vehículos, con lo cual, una vez presentada, me hicieron la observación que debía quitar esa parte del objeto para poder darle curso a la constitución de esa firma personal. Eh, por último, de esta ley, me establece una sección referida a las multas y cuantías cuando existan infracciones o sanciones, ya que se pueden dar algunos incumplimientos referidos a seguridad y protección de las instalaciones, personas y bienes, en cuanto a la construcción de obras, en cuanto a las prestaciones de servicios, en cuanto a las normas de calidad, en cuanto al transporte y a la distribución de hidrocarburos y sus productos derivados, así como la estipulación de los precios y tarifas. En estos casos, pues se emite unas sanciones reflejadas en multas por unidades tributarias o en suspensiones de esas actividades por un lapso de tiempo, sin que ello no implique de que también se aperturen otras acciones civiles, penales, fiscales u otras que puedan originar cualquier otra medida por esas infracciones ocasionadas. A manera de resumen y de resaltar algunos aspectos importantes de esta ley de hidrocarburos, podemos decir que esta partió de la división entre lo que se llaman actividades de aguas arriba y aguas abajo. Y cuando se habla de las operaciones aguas arriba, es cuando se comprende las actividades de exploración, producción y mejoramiento de crudos localizados en tres divisiones: Oriente, Occidente y Faja. Con respecto al negocio de gas, comprende producción, compresión y procesamiento. Ahora, cuando se habla de operaciones aguas abajo, incluye las actividades de refinación, comercio, suministros de crudo, productos refinados, procesamientos, transporte y mercadeo. Entonces, esas actividades aguas arriba, se estableció que esas reservas son solo para el Estado como tal, quienes pueden ejercerlas, bien sean por empresas en donde el Estado es el único accionista o por empresas mixtas. Y en el caso de las actividades de aguas abajo, la ley sí reconoció el derecho de la iniciativa privada para emprender esas actividades. Por último, podemos decir que desde el año 2006, fecha en la cual fue reformada la Ley Orgánica de Hidrocarburos, se ha utilizado el instrumento normativo para crear empresas mixtas. Con esto se puso fin definitivo a la llamada apertura petrolera, ya que en efecto todos los proyectos petroleros en los cuales hubo participación privada o hay participación privada, solo hoy en día son controlados por el Estado venezolano a través de filiales de PDVSA. Ahora vamos a pasar a hablar, si se quiere, la segunda ley orgánica de importancia o de más importancia en nuestro país, como es la ley orgánica de hidrocarburos gaseosos. Los hidrocarburos gaseosos no asociados a yacimientos de petróleo se rigen por la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos de 1999. Esta ley se inspiró en la reforma de la regulación nacional, también bajo el lecho del mar territorial de la zona marítima contigua y en la plataforma continental. Por tanto,
serán inalienables e imprescriptibles. ¿Qué aspecto me va a regular esta ley? Bueno, nos establece que todas las actividades de exploración en las áreas acabadas de mencionar, en donde se busquen yacimientos de hidrocarburos gaseosos no asociados, así como la explotación de esos yacimientos. También comprenderá o regulará la recolección, almacenamiento y utilización tanto del gas natural no asociado provenientes de dicha o de dichas explotaciones, así como el gas que se produce asociado con el petróleo u otros fósiles. También regulará el procesamiento, la industrialización, transporte, distribución, comercio interior y exterior de estos gases. Esta ley nos ha establecido que dichas actividades las podrán ejercer tanto el Estado directamente a través de empresas o entes de su propiedad, o también lo podrán ejercer personas privadas, tanto nacionales como extranjeras, sin la necesidad de la participación del Estado. También me establece expresamente que todas las actividades referidas en esta ley pues son declaradas como de utilidad pública, así como también las obras sobre las cuales se ven desarrolladas estas actividades, pues estas también son de utilidad pública. Y adicionalmente a ello, las actividades relacionadas directa o indirectamente con el transporte y distribución de gases de hidrocarburos destinados al consumo colectivo se constituirán como un servicio público. Entonces, a grandes rasgos, podemos sintetizar la importancia de esta ley en los siguientes puntos que regulan. Y es que ella regula la explotación de las reservas probadas de ese gas natural para atender primordialmente al mercado nacional doméstico, comercial e industrial, y eventualmente el de la exportación como materia prima o combustibles a otros países. Igualmente nos establece las propuestas para incrementar las reservas de gas libre, para así no depender en gran medida del gas asociado, sujeto a esas variables de la producción petrolera, estimulando la búsqueda de yacimientos de gas libre. También todas esas actividades con hidrocarburos gaseosos pueden ser realizadas directamente por el Estado o a través de sus entes, como ya fueron mencionados, y las empresas privadas igualmente, a través de licencias y permisos que se deben tramitar ante el organismo, que en este caso es el Ministerio de Petróleo hoy en día. Estas licencias y permisos se otorgarán a proyectos bien determinados y que se compruebe que estén dirigidos al desarrollo nacional. El Estado en esta ley me fija que se exige una regalía del 20% por lo menos sobre los volúmenes de hidrocarburos gaseosos producidos. También nos establece la creación de un ente con autonomía funcional denominado Ente Nacional del Gas para promover el desarrollo del sector del gas y la competencia en todas las fases de la industria de los hidrocarburos gaseosos relacionados con las actividades de el transporte y distribución del mismo, que como les acabé de comentar, son declarados servicios públicos, esas actividades. En cuanto a los
precios del gas natural y las tarifas de transporte y distribución, estas deberán facilitar la recuperación de las inversiones y obtener una renta razonable, así como para el mantenimiento adecuado del servicio, asegurando a los consumidores el menor costo posible. La ley tiene estipulaciones en las que se busca evitar conductas monopólicas, es decir, no se permitirá que una misma persona realice o controle en una región dos o más de las actividades de producción, transporte o distribución. Sin embargo, cuando la viabilidad de un proyecto lo requiera, podrá ser autorizado por el ministerio para ejercerla. En este caso, deberá llevarse contabilidades separadas como unidades de negocio claramente diferenciadas. Acá se debe dar prioridad y la ley dice que dará una prioridad a proyectos de industrialización de los hidrocarburos gaseosos que propendan a la formación del capital nacional, a una mayor, a una mayor agregación del valor de esos productos procesados y cuyos productos serán o serán competitivos en el mercado exterior. La Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos descansa sobre dos grandes principios. En primer lugar, esta ley es una ley de liberalización, una ley de liberalización del mercado como tal, ya que su objetivo central es la promoción y el estímulo de la inversión privada, ya que da mayor oportunidad al sector privado nacional y extranjero de participar en todas las fases eh, relativas a lo que es esta industria. Esta liberalización se encuentra en, en diversos fundamentos jurídicos, principalmente en el artículo 58, en donde se derogó la reserva que se le hacía al gas natural en la ley de 1971. Entonces, esa cláusula derogó o eliminó la reserva que sobre el mercado derivaba según el anterior régimen jurídico. Y así se reconoce insistentemente en la ley actual al recalcar que los particulares tienen el derecho a ejercer las actividades que comprenden el mercado del gas, derecho que se entiende ahora propio de los operadores económicos como derivación de los derechos fundamentales a la libertad económica establecida en el artículo 112 de la Constitución. Y en segundo lugar, otro de los objetivos de la ley actual es remediar los perjuicios que eran derivados de un confuso manejo de, que me establecía esa ley derogada, ya que atentaba contra la adecuada estabilidad institucional del mercado de los hidrocarburos gaseosos. Entonces, a rasgos generales, esta ley, en cuanto a su estructura, es muy similar a la Ley Orgánica de Hidrocarburos del año 2001, reformada posteriormente en el año 2006, con las distinciones más resaltantes en cuanto a lo que es la posibilidad de la participación de la empresa, como tal, de la empresa privada en el sector como tal, además del porcentaje de regalía es mucho menor
que el de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Ahora vamos a pasar a ver un caso práctico derivado de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Político-Administrativa, sentencia de fecha 6 de agosto del año 2009, del número 1201, en donde se interpuso una acción reivindicatoria, una demanda como tal, con una acción reivindicatoria. Y para los que no conocen esta acción, les comento rápidamente que es aquella en específico. Entonces, en el presente caso, los presuntos propietarios ejercieron una acción reivindicatoria para la devolución de un bien inmueble en donde existía una servidumbre de paso y en donde existían obras que permitían el paso o transporte de hidrocarburos gaseosos, y pues estos son servidumbres que los tribunales de los tribunales como tal civiles del país los declaran, eh, son declarados de hecho y de derecho por razones de utilidad pública. Entonces, los presuntos propietarios, en este caso, intentaron esta acción para desalojar parte del inmueble por donde pasa un oleoducto, y resulta que la sala ve que aparte de que hay una servidumbre legal constituida por razones de utilidad pública, pues los presuntos propietarios no pudieron delimitar, o tener, fijar una relación de identidad entre lo que estaban reclamando y la servidumbre sobre la cual recae, en la delimitación de su inmueble. Por este motivo, pues fue declarado sin lugar esa pretensión de los presuntos propietarios. Ahora voy a pasar a hablarle brevemente de lo que es la ley orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos, que fue promulgada el 7 de mayo del año 2009. El objeto de de esa ley orgánica constituye para el Estado los bienes y servicios conexos a las realizaciones de esas actividades primarias. Esas actividades serán registradas en el ministerio y que estén obviamente en control de PDVSA. Hubo un momento en el que esos bienes y servicios fueron tercerizados. Entonces, como eran esenciales para el desarrollo de las actividades de petróleo de Venezuela, sus filiales tuvieron, tuvieron que reservárselas a través de esta ley. Por eso, por eso en la existencia de esta ley se reservan esos bienes y servicios conexos. ¿Cuáles son? El servicio de inadmisión de agua, el servicio de inyección de vapor o de gas, que permiten incrementar la energía de los yacimientos y mejorar el factor de recobro. También las actividades de compresión de gas y, y las ligadas a las actividades en el lago de Maracaibo, tales como las lanchas para el transporte de personal, de uso y mantenimiento, de barcazas con grúa para el transporte de material, de diésel, de agua industrial y otros insumos, la de los remolcadores, la de las gabarras planas, bolleras, grúas y otras
que permitan la instalación de cables subacuáticos y también como el mantenimiento de buques, muelles y diques de cualquier otra naturaleza. Entonces, a través de esta ley, igualmente las obras, los bienes y los servicios fueron declarados como un servicio público y adicionalmente con un orden de interés público y social, estableciéndose que el Ejecutivo Nacional podrá decretar las expropiaciones total o parciales de las acciones y de los bienes de las empresas que realicen los servicios referidos ya mencionados. Entonces, esta ley permitió la confiscación y la expropiación de un sinnúmero de empresas, tanto nacionales como internacionales, que en el caso de las internacionales que fueron expropiadas, pues no se quedaron de brazos cruzados y acudieron a cortes internacionales, o como en el caso famoso de la empresa ConocoPhillips, en la cual acudieron a un arbitraje internacional y Venezuela salió desfavorecida, perdiendo y condenando al Estado venezolano a pagar la cantidad de 2.000 millones de dólares y como consecuencia de ello a proponer embargos sobre bienes de los activos de PDVSA. Por último, en la presente materia vamos a hacer una referencia de lo que es el régimen fiscal aplicable a la industria petrolera. Y es que la participación nacional en el aprovechamiento del recurso petrolero comprende la regalía, los impuestos y los dividendos. Como tal, la regalía no es un impuesto, sino que es aquella parte que corresponde al Estado por ser propietario del recurso, y ese carácter impositivo viene dado por el ejercicio de ese poder imperativo de fijar impuestos relativos a la actividad petrolera, fundamentalmente el impuesto sobre la renta. Entonces, como el Estado se perfila en una condición como de empresario petrolero, le corresponden unas utilidades por el negocio, las cuales forman o toman esa forma de dividendo. La cantidad de leyes promulgadas desde el año 2009 proponían lo que era el armonizar la participación por esos conceptos y reducir la inestabilidad e incertidumbre al respecto. Por ejemplo, en el caso de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, se establece una regalía mínima del 30%, como lo vimos, que en armonía con una tasa de impuestos sobre la renta del 50%, que será fijada mediante la ley, se aspirará entonces a una participación fiscal nacional en un rango promedio del 54%. Ese nivel de regalía establecido no puede ser superado mediante un régimen de ventajas especiales, o en el caso de que pueda ser también reducido al 20% en el caso de petróleo crudo o cualquier clase de crudo extra pesado, como lo de la faja petrolífera del Orinoco, que ya comentamos anteriormente. Entonces, se establece adicionalmente que el Estado pueda recibir esa regalía en dinero o en especie. El valor del petróleo a los efectos del cálculo de la regalía en dinero será el del mercado convenido por las partes, y en defecto de ello el fijado por el Estado como valor fiscal de referencia. Por ello se contemplan los impuestos
de superficie y consumo establecidos en la ley, los cuales revisten un carácter, si se quiere, más instrumental, según el artículo 48 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Y en el caso de los hidrocarburos gaseosos, establece una regalía del 20%. Hasta acá el desarrollo de la presente materia, esperando haber dejado un aporte en el desarrollo de esta maravillosa carrera, recordándoles que para el ejercicio de nuestras profesiones o para cualquier acto que hagamos en la vida, los principios y valores relativos a los seres humanos son fundamentales para el día a día, que no solo nos ayudará en el ejercicio de una no solo en el ejercicio de nuestras profesiones, sino que además en nuestras vidas eh, y en lo interno nos será muy satisfactorio. Por su atención, muchas gracias.